Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda Víctor Barrales. Hoy tenemos como invitada a la CPA Karen Cruz Rodríguez de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Vamos a abordar la ponencia Constitución Electrónica de una SAS, Sociedad de Acciones Simplificada en Ecuador. Bienvenida, Karen. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad, pues, ¿no? De poder compartir en esta noche un poco acerca de lo que es este tema realmente muy importante actualmente, lo que es la constitución de una sociedad por acciones simplificada. Vamos a dialogar un poco. Ujú. Justamente tengo unas preguntas para que así nuestros oyentes que están hoy participando de esta ponencia y la van a revisar de forma sincrónica, tengan una idea de qué es esto de las SAS y cómo constituirlas. Antes que nada, Karen, ¿qué tan difícil o fácil es aperturar una SAS en Ecuador? Bien. Le comento que la constitución de la SAS, al poder efectuarse de manera electrónica directamente en el portal web de la Superintendencia de Valores y Compañías, simplifica bastante el proceso de constitución. Entonces podemos decir que resulta sencillo en la actualidad si cumplimos con todos los requisitos previamente antes de la constitución. Podemos decir que resulta de manera sencilla poder constituir este tipo de compañías en Ecuador. A diferencia de la constitución de una compañía tradicional, pues no. Entonces, todo este contenido lo vamos a ir analizando más adelante, pero es sencillo constituir una SAS en Ecuador. Muy bien. Ahora, ¿qué información debemos presentar en la constitución de la SAS a estos organismos de control mensual y anualmente? Como para que tengan unas ideas nuestros oyentes. Bien, las obligaciones en sí serían las mismas que una compañía tradicional, porque al momento que nosotros ya tenemos aprobado lo que es la constitución de este tipo de empresas, tenemos que cumplir, pues, ¿no? con uno de los principales organismos de control, que es el Servicio de Rentas Internas. Entonces, presentar nuestras obligaciones de manera mensual, elaborar las declaraciones y los anexos también de una compañía tradicional. Entonces, todo este tipo de obligaciones, cuando nosotros aperturamos la compañía y la superintendencia nos entrega ya el número de RUC, entonces nos va a detallar a qué estamos obligados. Asimismo, también cumplir con lo que es la presentación de información financiera y societaria a la superintendencia de compañías de manera anual o cada que ellos lo requieran. Pues no, en este caso, yo constituí una SAS el año pasado y para la actualización de datos que estaban solicitando ahora por el mes de enero-febrero también aplicó para la compañía. Es decir, que las obligaciones que tienen que presentar las SAS son las mismas que una compañía tradicional, es decir, a los entes de control, tales como super de compañías o servicio de rentas internas. Comencemos entonces con una breve introducción. Aquí tenemos lo que son antecedentes, definición y el ente regulador. Un momentito. Ya. Entonces, las sociedades por acciones simplificadas han sido incorporadas en nuestro país, concretamente a través de la Ley de Compañías, por medio de la disposición reformatoria octava de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Entonces, ¿cuál es la definición de esta compañía? Este es un tipo de sociedad mercantil conformada por una o más personas, mediante un trámite netamente simplificado, con el fin de poder fomentar la formalización y el desarrollo de las empresas. Es decir, que esto es una apertura para aquellos emprendedores que ya quieren formalizar un poco más, pues no su negocio. Y bueno, según esto lo señala el numeral 9 del artículo 3 de la ley de compañías. Y bueno, ¿cuál es el ente regulador de este tipo de empresas? Pues es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. De modo que ante ella se constituyen y se inscriben los nombramientos de los representantes legales. ¿Cuáles son las características principales de este tipo de compañía? Tenemos como primer punto el número de socios. Las SAS pueden ser constituidas por una sola persona, es decir, que puede ser una empresa unipersonal.
o por varios socios. No existe un mínimo de socios para que nosotros podamos constituir una SAS. Y eso le brinda a este tipo de compañías una gran flexibilidad. Como segundo punto, también tenemos que son de responsabilidad limitada los socios, es decir, que tienen una responsabilidad de acuerdo al monto de sus aportes sin la necesidad de comprometer su patrimonio personal frente a las deudas que vaya obteniendo, pues no, la sociedad a lo largo de su vida. Tenemos el capital social. No se exige, para constituir una SAS no se exige un monto de capital mínimo. Los socios pueden aportar el monto que consideren necesario, pero sí hay que realizar una observación que ya la veremos al momento que hagamos el proceso de constitución de las SAS. Pero sí se recomienda que el capital mínimo sea de $1.000, porque al momento que se va a realizar lo que es el pago de la patente, hay una novedad en lo que se declara el formulario que se utiliza para declarar la patente en el SRI. Bien. Acciones. Con respecto a las acciones, la sociedad se divide en acciones y estas pueden ser transmitidas de forma libre, lo que facilita la incorporación de nuevos socios a la SAS. En cuanto a lo que es la escritura pública, aunque se requiere una constitución de manera formal, el proceso de registro es simplificado porque todo esto aquí se realiza en línea. Es decir, que nosotros no elaboramos como tal la escritura pública, sino que el sistema lo elabora en base a la información que el usuario le va ingresando al portal web. El objeto social de la SAS, por otro lado, debe ser lícito y puede incluir cualquier tipo de actividad económica que sea permitida por la ley. Y bueno, finalmente tenemos lo que es la transparencia y facilidad de gestión. La SAS permite el uso de tecnologías porque su forma de constitución es electrónica. Entonces, estas tecnologías digitales ayudan a la gestión y presentación de informes, lo que hace que se haga de una forma eficiente y moderna. Avanzamos y tenemos aquí tres ventajas principales para la constitución de una SAS. La primera ventaja es la reducción de costos y trámites administrativos. Al realizarse el proceso de manera online, en comparación con otras figuras societarias, resulta que nosotros tenemos menos obligaciones formales y costos operativos a los que incurrimos si realizamos la constitución de una compañía de forma tradicional. Esta no requiere juntas de socios ni otros procedimientos complejos. Este modelo de compañía también es atractivo para los inversores, ya que las acciones de la SAS, como ya lo mencionábamos anteriormente, pueden ser fácilmente transmitidas. Y esto nos ayuda, pues no, para la entrada de nuevos socios inversores sin complicaciones tales como legales o estructurales. Y otra de las ventajas es un incentivo al emprendimiento. Es decir, que si un emprendedor, pues no, luego de un tiempo ya visualiza que su negocio puede crecer, la constitución de una SAS es lo más recomendable. No es recomendable como si el negocio tiende a figurarse como una corporación, porque esto ya requiere de otro tipo de obligaciones. Pero si es para un emprendedor que ya quiere formalizar como tal su empresa, lo más recomendable es la constitución de una SAS. Pero así como todo, también tenemos desventajas. Entre una de las desventajas que está, pues, ¿no? Para la constitución de una SAS es el riesgo de la falta de formalización en la gobernanza. Esto, al ser una figura más flexible, existe el riesgo de que no se puedan establecer de forma clara las normas iniciales. Es decir, que tiene una apertura a que se realice una mala gestión si desde el inicio no se definen adecuadamente los procesos. Tampoco es apta, como lo mencionaba, para grandes corporaciones. Una SAS es ideal para empresas pequeñas y medianas, pero no está destinada para empresas grandes, que estas requieren de estructuras ya más complejas, más reguladas. Y bueno, las grandes corporaciones también suelen preferir figuras jurídicas un poco más tradicionales y con estructuras ya más establecidas. Y también podríamos caer en posibles problemas de sobreexposición a los socios, porque aunque es de responsabilidad limitada y en las SAS los socios no comprometen su patrimonio personal,
Estos pueden estar expuestos a decisiones empresariales de la sociedad, especialmente si no se gestionan, pues no desde el inicio. Bien. Plazo, de duración, dominio, objeto social y utilidades en las SAS. Bien. El plazo de duración. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la SAS va a tener un plazo de duración indefinida. Este domicilio y objeto social, pues el domicilio principal es igual que en el de las otras compañías y pueden alternativamente concretar las actividades de su objeto social o señalar que se podrán realizar cualquier otra actividad mercantil o civil lícita. Estas sociedades hay que aclarar que no pueden realizar operaciones realizadas relacionadas con las financieras, mercado de valores, seguros y otras que tengan algún tipo de tratamiento especial. Y finalmente, el tema de utilidades. Si no se han establecido normas especiales con respecto a las utilidades de las SAS, entonces se debe aplicar las normas legales que rigen para las sociedades anónimas y estas deben ser repartidas en proporción al valor pagado de las acciones. El primero es el certificado de firma electrónica válido, ya que todos los participantes del proceso de constitución de esta compañía deben poseer este certificado válido y lo debe emitir una entidad de certificación de información y servicios relacionados acreditado para emitir firmas electrónicas autorizados. Y esta firma no es cualquier firma, sino una firma en archivo porque al nosotros constituir la compañía como tal dentro de un portal, entonces necesitamos subir la firma electrónica en archivo. No permite el sistema que se firmen los documentos mediante las firmas que vienen en token, que es un pendrive que también saben ofertar las compañías de firma electrónica. Entonces, obligatoriamente las firmas electrónicas de los socios accionistas tienen que ser en archivo. Como tercer punto, tenemos el objeto social de la compañía. El usuario tiene que seleccionar una actividad económica principal y luego de eso puede establecer varias actividades económicas adicionales para poder de esta manera formar el objeto social de la compañía. Y es importante nuevamente recalcar que este tipo de empresas no pueden realizar actividades financieras según lo estipulado por la ley. Como mencionábamos anteriormente también, pues no, el capital mínimo de las SAS no está establecido que sea, no hay un monto mínimo establecido, pero sí se recomienda, como lo mencioné, que sea mínimo de $1000 por el tema de la patente, porque la patente corresponde al 1% del capital. Entonces, al momento que nosotros hacemos la declaración mediante el formulario de múltiples pagos, si nosotros tenemos un capital, digamos, de la compañía que estamos constituyendo de 800, el sistema del SRI no me permite poder registrar un valor de pago de patente inferior a $10. Entonces, por eso se recomienda que sea de 1000. Bueno, y finalmente aceptar los términos y condiciones para poder aperturar este tipo de empresas. Bien, vamos con el proceso de constitución. En la parte superior tenemos lo que es el portal de la Superintendencia de Compañías. Trámites en línea, portal de información, portal de constitución, portal de documentos, publicaciones y resoluciones y el ranking de compañías. Nosotros en esa sección de allí vamos a seleccionar portal de constitución de compañías. Al seleccionar portal de constitución de compañías se nos va a desplegar el menú que vemos en la parte de abajo. Tenemos primero, regístrate como usuario, reserva de denominación, constituir una compañía y consulta de trámite. Bien, si nosotros no tenemos, si es la primera vez que vamos a constituir una compañía y no tenemos usuario registrado en la superintendencia, es necesario que nos creemos el usuario como persona natural. Si ya en cambio es una empresa que está con sus operaciones normales y requiere constituir o reservar otra denominación, entonces puede ingresar con su RUC normalmente. Pero si es la primera vez, se recomienda que el representante legal como tal sea el que se registre como usuario con su cédula. Si no tiene RUC, solamente con su cédula para poder iniciar ya el proceso de reserva de denominación antes de constituir la compañía. Estos son los pasos simplificados para nosotros poder reservar la denominación. ¿Qué es la denominación? Es el nombre que nosotros le vamos a asignar a la compañía. Entonces, el primer paso es estar registrados
El segundo, bueno, ingresamos al sector societario, seleccionamos el tipo de reserva que vamos a realizar y dentro del menú presionamos el botón Reserva de denominación, que es el que está aquí a un lado. Bueno, ingresamos la información y presionamos, pues no, para nosotros poder reservar. Entonces, aquí tengo tres imágenes, que es lo que anteriormente les estaba mencionando. Cuando nosotros ingresamos a reservar denominación, tenemos cinco opciones. La primera es constitución, la segunda cambio de denominación o transformación, cambio de nombre o fusión, escisión y cambio de domicilio de compañía extranjera. Entonces, el que nosotros vamos a seleccionar es el que dice constitución. Al nosotros seleccionar constitución, se nos va a desplegar las siguientes tres opciones que vemos aquí, que dice societario, mercado de valores y seguros. Entonces seleccionamos societario y posterior a eso que seleccionamos el sector al que va a pertenecer la compañía, se nos va a abrir este menú de acá abajo que dice domicilio de compañía. Entonces aquí debemos seleccionar el país y la ciudad, la provincia, el cantón, donde va a estar el domicilio de la empresa que estamos constituyendo. A continuación vemos lo que es el nombre de la compañía. Una vez que ya ingresamos el domicilio, vamos a poder nosotros avanzar con el nombre de la compañía. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta los elementos que conforman la denominación. Vamos a ver la definición y los ejemplos. Primero tenemos una denominación objetiva. ¿Cuál es la definición? Es el nombre que revela una o más actividades que conforman el objeto social. Por ejemplo, comercializadora, constructora, petrolera, minera, pesquera, etc. Como segundo punto tenemos la razón social, que este consiste en los nombres y apellidos de uno de los socios de la compañía. Tenemos ejemplos como Ordóñez y Ortega, Juan Pérez Castro, Armendáriz y Zurieta, etc. Y por último tenemos la expresión peculiar. ¿Qué es la expresión peculiar? Es una palabra inventada o de fantasía que no existe en el idioma castellano y es un elemento obligatorio al momento de constituir nuestra empresa. Ejemplo, Agilcom, Valorcom, Fabrelli, etc. Bien, aquí tenemos más ejemplos. El primero que observamos es una denominación objetiva y una expresión peculiar. Denominación objetiva, como ya lo vimos, constructora. Expresión peculiar, coinolsa. A continuación tenemos una razón social y una expresión peculiar. Entonces aquí, razón social, Avilés Landini, expresión peculiar, Avilás. Solo una expresión peculiar, Imperium. Y una denominación objetiva, una razón social y una expresión peculiar, denominación objetiva, Industrial. Razón social, Benigno Cabrera Reyes. Y expresión peculiar, Becaresa. Entonces, con esta información, nosotros procedemos a digitar cómo se llamará la compañía. Entonces, aquí yo le puse un ejemplo, que es ejemplo de constitución. Con la información que yo digite en nombre de compañía, automáticamente el sistema de la superintendencia me va a dar las posibles expresiones peculiares que yo puedo seleccionar para poder constituir la compañía. Entonces es importante que nosotros seleccionemos una de las expresiones peculiares que ellos nos dan en base a la información que nosotros les estamos proporcionando. Bueno, seleccionamos la expresión peculiar, presionamos guardar y allí nosotros tenemos que esperar porque dentro de un lapso de entre 24 y 48 horas la Superintendencia de Compañías evaluará nuestra solicitud y nos llegará al correo registrado si la denominación ha sido aprobada o si ha sido rechazada. Si la denominación ha sido aprobada, entonces nosotros allí recién vamos a poder constituir la compañía como tal. Hay que aclarar que una reserva de denominación no es ya la compañía constituida como tal, porque puede ser que seleccionemos la expresión peculiar y en el correo nos indique la superintendencia de compañías que por alguna razón hay que volver a ingresar el trámite. Entonces, eso se demora entre 24 y 48 horas. Pero por lo general, si hemos seguido todas las indicaciones, y hemos estructurado el nombre de acuerdo a lo que
la misma norma, la misma guía de la superintendencia nos facilita, entonces no vamos a tener ningún inconveniente y podemos avanzar con el proceso. Bien, ya dentro del portal vamos a ir a la sección que dice Constitución de compañía. Entonces, al seleccionar nosotros Constitución de compañía y tener ya una solicitud aprobada, que es la que vemos aquí con uno, entonces al dar clic allí se nos va a abrir este menú que nosotros tenemos del lado derecho. Y vamos a seleccionar aquí donde dice acciones. Presionamos donde dice acciones y nos va a salir el siguiente mensaje. Estimado usuario, usted ha seleccionado la denominación, la que se haya aprobado. Para iniciar un proceso de constitución electrónica, ¿está seguro que desea continuar? Presionamos que sí. Bien. Luego de presionar sí, vamos a tener el siguiente cuestionario de legalidad. Estas son ocho preguntas que nos refleja el sistema y nosotros tenemos que contestar sí o no, de acuerdo, pues no, a la compañía que nosotros vayamos a constituir. Entonces vamos a irle revisando una a una. Este cuestionario de legalidad es muy importante llenarlo bien porque al final, cuando ya nosotros firmemos toda la documentación dentro del portal, este cuestionario de legalidad se transforma en un anexo de legalidad, el cual también estará firmado como parte de los documentos habilitantes de la compañía. Entonces, primero, entre los accionistas fundadores de esta sociedad por acciones simplificadas, ¿hay cónyuges? Si hay cónyuges, presionamos que sí, caso contrario, no. Los accionistas fundadores de esta sociedad por acciones simplificadas son personas naturales o jurídicas hábiles y con capacidad para contratar, sí o no. La sociedad por acciones simplificada se dedicará a actividades relacionadas con operaciones financieras, de mercado de valores, seguros y otras que tengan un tratamiento especial de acuerdo a la ley. Aquí es muy importante que nosotros seleccionemos que no, porque dentro del reglamento de la Constitución para las SAS nos indica que tiene que ser netamente una empresa del sector societario. No puede realizar una SAS, no se puede constituir si va a realizar operaciones relacionadas con financieras, mercado de valores seguros y otro tipo de esas empresas. Entonces aquí nosotros tenemos que seleccionar que no. Cuarta pregunta. ¿La información proporcionada durante este proceso de constitución es veraz y auténtica? Presionamos que sí. Pregunta 5. ¿La documentación de soporte presentada durante este proceso de constitución es veraz y auténtica? Presionamos que sí. ¿La constitución de esta sociedad por acciones simplificada cumple con los requisitos establecidos por la ley de compañías? Sí. 7. Esta pregunta también es muy importante. Dice, ¿los fondos utilizados en la integración del capital social de esta sociedad por acciones simplificadas provienen de actividades ilícitas? Entonces aquí nosotros tenemos que seleccionar que no provienen de actividades ilícitas. Pregunta 8. ¿La sociedad por acciones simplificadas tendrá transacciones financieras o negocios comerciales vinculados a actividades ilícitas, tales como narcotráfico, lavado de dinero o terrorismo? Entonces también presionamos que no hay que tener mucho cuidado cuando nosotros leemos las preguntas, porque este, si nosotros seleccionamos que sí en las preguntas de actividades ilícitas, entonces el sistema por defecto nos permitirá avanzar en el proceso de constitución. Una vez concluidas las preguntas de legalidad, entonces ya podemos visualizar la siguiente pantalla. En esta pantalla de aquí nosotros tenemos que ingresar datos básicos de la compañía. ¿Como cuáles? Pues nuevamente el país, la ciudad, el cantón, la provincia, etcétera. Y aquí también vamos a detallar lo que va a ser el domicilio de la compañía. Entonces, todos los campos que están con asterisco son obligatorios. Si nosotros no llenamos los campos que están con asterisco, no vamos a poder avanzar en el proceso de constitución. Y actualmente el portal nos pide información bastante detallada acerca de los domicilios. Calle, intersección, avenida, parroquia, lugar, sector. Aquí solamente podemos visualizar una parte, pero en sí es una hoja extensa donde nos pide información completamente detallada acerca del domicilio de la compañía.
Luego de haber llenado esa información, presionamos en continuar y vamos a ver la selección de actividades, que es lo que tenemos acá abajo. Entonces, en la selección de actividades, nosotros vamos, pues, ¿no?, a escoger la actividad a la que se va a dedicar la compañía. Entonces, tenemos varias, comercio al por menor, transporte terrestre, construcción, agricultura, tenemos varias actividades. Entonces, de acuerdo al tipo de compañía que nosotros vayamos a constituir, seleccionamos la actividad. Puede ser tiene que ser una actividad principal y pueden ser varias actividades secundarias. Por eso no hay inconveniente. Se pueden seleccionar varias actividades, pero sí hay que escoger una como principal. Bien, posterior a eso tenemos el ingreso de la información de los socios o accionistas. Entonces aquí también digitamos el número de cédula del socio o los socios accionistas y vamos llenando cada uno de los campos que nos solicita el sistema. Hay que también tener en consideración que si es una persona que ya es socio de otra empresa, entonces no vamos a necesitar llenar todos los campos porque el sistema con el número de cédula va a leer la información que ya tiene previamente registrada y lo que vamos a hacer nosotros es ir validando la información para hacer cambios en caso de que para esta compañía se vaya a utilizar otro correo, otro número de cédula, otra dirección. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros podemos ir modificando. Pero si es una persona que ya está ingresada en el portal de la superintendencia, entonces toda esta información nosotros solamente la vamos a revisar y verificar que esté correcta. Caso contrario, pues sí vamos a tener que ir llenando todos y cada uno de los campos para poder avanzar en el proceso. Acá abajo tengo dos cuadros importantes, que el primero es el seleccionar el tipo de identificación y el segundo importante es el tipo de contacto. Bien, aquí en tipo de contacto nosotros vamos a tener tres tipos de contacto importantes. El primero es el correo electrónico, el segundo es un teléfono fijo y el tercero es un teléfono celular. Los tres nosotros debemos ingresarlos en el portal, porque si nosotros solamente ingresamos correo y no ingresamos teléfono fijo, entonces no nos permite avanzar el sistema. Si ingresamos teléfono fijo y celular, pero no ingresamos un correo electrónico, entonces el sistema tampoco nos permite avanzar en el proceso de apertura. Y esto para todos y cada uno de los socios o accionistas de la compañía. Una vez que hayamos ya nosotros ingresado toda la información de los socios o accionistas, vamos a poder ingresar lo que es la información acerca del capital. Entonces tenemos el capital suscrito, el valor nominal y el valor nominal de las acciones. Entonces, damos el valor del capital suscrito, el total, y también ingresamos el monto del capital autorizado. Recordar que el monto del capital autorizado debe ser superior al capital suscrito de la compañía, pero este monto de capital autorizado no puede ser superior al doble del capital suscrito. Es decir, que si nosotros tenemos un capital suscrito de 1.000, podemos ingresar un capital autorizado de 2.000, pero no superior a este, porque el sistema pues no lo permite. Registramos también el valor nominal de las acciones y es importante considerar que aquí no deben haber valores en negativo en ninguno de los campos. Y la suma del capital suscrito de los socios accionistas debe ser igual a la suma del capital suscrito total. Entonces nosotros aquí llenamos la información en esta parte inferior, aquí de cada uno de los socios accionistas y con la información que nosotros estemos llenando en estos campos, pues el sistema va a ir actualizando la información de acá arriba. Entonces, si nosotros llenamos bien aquí, no vamos a tener ningún inconveniente con la información que vamos a ir visualizando en la parte superior. Ahora tenemos ya las ventanas de los representantes legales. Primero, información acerca de la compañía. Lo segundo era información acerca de los socios accionistas. La tercera información que llenamos es acerca del capital y la cuarta información es acerca de los representantes legales. Entonces aquí podemos seleccionar qué tipo de persona es, su nacionalidad, el tipo de identificación, el número de identificación, razón social, si es una persona jurídica, el tipo de persona jurídica, el tiempo de duración en el cargo y el tipo de representante legal. Tipo de representante legal puede ser representación individual o conjunta. Estas dos opciones se pueden seleccionar.
y el cargo, si es presidente o gerente general. Y asimismo, información acerca del representante legal. Si nosotros llenamos ya la información como socio o accionista, aquí obligatoriamente tenemos que volver a llenar todos los campos. Y la misma información que nosotros llenamos de los socios o accionistas tiene que coincidir con la del representante legal. Digamos que yo llené una información del representante de socio con un número de teléfono, pero ahora en representante legal selecciona el mismo socio, pero le cambia el número de teléfono. Entonces aquí va a haber una incongruencia en la información y por este tipo de errores es que muchas veces se demora el proceso porque no valida el sistema la información. Al ser la constitución de una sociedad por acciones simplificada de manera electrónica, nosotros tenemos que toda la información ingresarla de manera correcta, porque todo el proceso de constitución es online. Entonces, en caso de que haya algún tipo de error, entonces mientras nosotros vamos ingresando la información, hay dos validaciones. La primera con los socios y la segunda ya como representante legal. Entonces, para que no haya ningún tipo de error ya al momento que se firmen los documentos. Por eso existe también todo este tipo de validaciones dentro del portal, tanto en números de cédula, en provincia, digamos, nosotros seleccionamos la provincia de uno de los socios en Los Ríos, pero ya si uno de esos socios va a ser representante, gerente general, entonces le ponemos Guayaquil, ya, y por error, pero ese tipo de situaciones así, el sistema las detecta y por eso aquí tenemos que retroceder y verificar, pues, ¿no? Que, que sea la misma información, que sea similar. Entonces, bueno, domicilio legal, dirección, barrio, ciudad, bloque, calle, todo eso tenemos que irlo llenando. Entonces, una vez que hemos terminado ya nosotros de ingresar la información, pues damos clic en continuar. Bien. Y llenamos de cada uno aquí llenamos de cada uno si es una sola persona, entonces se llena solamente de esa persona. Pero si tiene más socios o accionistas, entonces tenemos que escoger pues, no la porque ya sea el general o presidente, y de cada uno de ellos se llena la información y ahí sí avanzamos. Y en esta sección de aquí ya es la firma de los contratos. Y eh, de los contratos y también tenemos lo que son los nombramientos. Entonces, hay tres pasos muy importantes. Antes de nosotros firmar estos documentos, antes de firmar estos documentos, nosotros los vamos a poder visualizar, tal y como se muestra en pantalla. Entonces, este que tenemos aquí es el contrato de constitución. La superintendencia nos da el PDF como tal para que nosotros lo revisemos. Si hay algún error en este PDF, pues tenemos la opción de poder regresar y corregir la información antes de firmarla. Entonces, hay tres pasos muy importantes para nosotros poder firmar ya toda esta documentación. El primero es que ya una vez que se realiza la revisión de los documentos, nosotros necesitamos subir la firma electrónica. Es por eso que la firma que se vaya a utilizar tiene que ser obligatoriamente en archivo, porque en esta sección de aquí nosotros subimos el archivo de la firma electrónica. Si nosotros tenemos una firma con token y la ingresamos en el computador, el sistema no nos permite descargar este documento para subirlo firmado, como funcionan con otro tipo de programas. No, aquí la firma se sube directo al portal de la Superintendencia de Compañías y se firma directamente en el portal. Entonces, si el contrato de constitución está ok, nosotros primero subimos la firma electrónica. Lo segundo que hacemos es digitar la clave de esta firma electrónica. Ese es el paso número 2. Y el tercer paso es firmar el documento como tal. Entonces, primero, si está todo bien en el contrato de constitución y los nombramientos, aquí solo se observa el contrato de constitución, pero nos muestra ya cuando uno está viendo el proceso, nos muestra el contrato de constitución y los nombramientos, tanto de gerente como de presidente. Entonces, si todo está ok, se sube la firma electrónica, se digita la clave y posterior a eso se procede a firmar afirmar. Ahora, sí, hay casos en los que los nombramientos de gerente y de presidente,
El nombramiento del gerente, nombramiento del presidente lo firma la persona que está recibiendo el cargo, que es el presidente, y el gerente general. Entonces, en este caso, nosotros vamos a encontrar dos firmas en el documento. La que es el gerente general autorizando, pues, no, el nombramiento, y la segunda, que es el del presidente aceptando el cargo. Pero en el caso del nombramiento de gerente, al ser la misma, si es la misma persona, si se trata de la misma persona, entonces, este, solamente vamos a nosotros poder visualizar una firma electrónica, porque con eso allí, con esa firma es suficiente. Si es la misma persona, no se visualizará la misma firma arriba y abajo, solamente una vez dentro del documento. Y una vez que ya firmamos todos los documentos, cuando ya hemos firmado todos los documentos, vamos a tener un mensaje que nos indica que se inició correctamente el trámite de constitución. Nos van a asignar el número de trámite y hay un mensaje que nos muestra también el sistema, que dice que en el transcurso de las siguientes 24 horas se solicitará automáticamente un RUC al Servicio de Rentas Internas y se procederá a notificar el RUC obtenido. Luego de la obtención del RUC se procederá con el registro y publicación de las SAS en el portal institucional. Entonces, bien, una vez que nosotros ya hemos firmado todos los documentos, dentro de 24, máximo 48, la Superintendencia de Compañías nos va a enviar un correo con la información que nosotros hemos registrado y el número de RUC asignado. Entonces, ya con ese número de RUC asignado, el siguiente paso que nosotros debemos hacer ya con el número de RUC es poder crearnos ya un usuario y generar una clave en el portal de servicio de rentas internas. Mm. Obtenido ya el número de RUC, hay información financiera y societaria que nosotros también estamos obligados a presentar a la Superintendencia de Compañías. Para nosotros poder presentar esta información, tenemos un lapso de 30 días una vez que se ha aprobado ya la constitución de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que presentar? El estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el comprobante del depósito del capital, el asiento de diario del registro de ese depósito, nómina de socios accionistas, nómina de administradores y RUC. Bien, estos cuatro primeros, estos cuatro primeros, nosotros los tenemos que realizar. El estado de situación financiera es el balance inicial. Nosotros tenemos que realizar de acuerdo a la presentación que se hace actualmente mediante los TXT, tal cual. Tal cual como nosotros presentamos los balances anuales, así mismo tenemos que presentar mediante estos TXT, cargar la información y presentar el balance inicial. Estado de resultado integral, el comprobante de depósito, el depósito del capital tiene que hacerse a una cuenta que esté a nombre de la compañía. Es decir, que esta empresa como tal ya constituida requiere aperturar una cuenta para que se pueda realizar este depósito inicial. Es decir, no se puede depositar el valor del capital, no se puede depositar en la cuenta personal del representante legal, porque no es correcto. Lo correcto es que si ya se aperturó la compañía, pues este depósito se haga a nombre de la compañía. Más adelante vamos a ver los requisitos principales que piden los bancos para poder aperturar una cuenta para una sociedad por acciones simplificada. El asiento de diario. Ya, estos cuatro de aquí los elabora el usuario y estos tres últimos se cargan por defecto en el portal de la superintendencia. La nómina de socios accionistas, al momento que nosotros firmamos todo, este documento se genera y ya queda cargado automáticamente. Asimismo, nómina de administradores y el RUC también. Nosotros no teníamos que cargar estos documentos. Los únicos que carga el usuario son los cuatro principales. Bien, otros aspectos a considerar. Como les mencionaba, la información ingresada en el formulario de solicitud de constitución de compañías permanecerá guardada en el sistema durante el plazo de vigencia de la reserva de nominación, que es de 30 días. Entonces nosotros tenemos 30 días para poder presentar toda esta información. Es importante que una vez que ya tenemos la compañía constituida como tal, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aperturar la cuenta, porque muchas veces los procesos de los bancos se demoran.
pues no. Entonces, se pueden demorar de 7 a 15 días en aperturar una cuenta, más que nada si es una compañía nueva. Entonces, una vez que tenemos ya constituida la compañía, aperturar la cuenta en el banco para poder efectuar el depósito del capital. Otro aspecto importante, el acto constitutivo o contrato de constitución y los nombramientos son generados automáticamente. Esto ya les había mencionado. Son generadas automáticamente por el sistema en base a textos estándar establecidas por el área jurídica de la Superintendencia de Compañía. Es decir, que nosotros no tenemos el acceso a editar nada de lo que dice en la escritura de constitución, ni las razones de inscripción o los nombramientos, porque lo único que nosotros ingresamos es la información de nuestra empresa. Como tercer punto, no se puede constituir una SAS en línea cuando el accionista sea una compañía o una entidad no controlada por la Superintendencia de Compañías, o cuando el accionista sea una persona jurídica con nacionalidad extranjera. Entonces, en este caso, si es una compañía que no es, si es una, el accionista es una entidad que no está regulada bajo no está controlada por la Superintendencia de Compañías, entonces no se va a poder constituir la SAS. Bien, y como cuarto punto importante, una vez que obtenemos el RUC, se deberá realizar el pago de la patente municipal. Esto corresponde al 1% del capital. Si es un capital de 1.000, entonces el pago de la patente será de $10. Si el capital de la SAS es inferior a 1.000, se reflejará un mensaje en el formulario de múltiples pagos, porque allí no se pueden ingresar valores inferiores a $10. Bien, finalmente tenemos los requisitos básicos para nosotros poder aperturar una cuenta para una sociedad por acciones simplificada en el banco. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que piden? La copia del RUC actualizado. Con respecto al RUC y al servicio de rentas internas, una vez que ya nosotros tenemos el número de RUC asignado, tenemos la clave, tenemos el usuario y hemos generado ya el pago de la patente como tal, es importante también sacar una firma electrónica con RUC de esa empresa para nosotros poder facturar electrónicamente, porque los documentos o las firmas electrónicas que se suben al portal de la Superintendencia de Compañías, pues están sí, a nombre del representante legal y el presidente. Entonces, estas firmas de aquí, si están con cédula, no nos van a servir para nosotros poder cargarlas en el portal del SRI para facturación electrónica, sino que tiene que ser una firma electrónica con el RUT de la empresa para nosotros facturar. Y, y, y bueno, eso con respecto al SRI. Entonces, continuamos. Entre los requisitos básicos, copia del RUC, copia de la escritura de constitución con la razón de inscripción en el registro mercantil. En caso de existir aumento de capital y o reformas, también hay que incluirlas. ¿Qué es la razón de inscripción? La razón de inscripción es un documento adicional al- a los nombramientos. Es decir, nosotros tenemos, cuando constituimos la SAS, tenemos la escritura de constitución, que ese es el primero, nombramiento de gerente, nombramiento de presidente. Y junto a estos tres documentos se generan también tres razones de inscripción. Entonces, la razón de inscripción siempre ir acompañada por el documento complementario. Entonces, cuando ya nosotros tenemos todo firmado y ya nos llega el correo aprobatorio indicándonos que todo está ok, que podemos avanzar con el trámite, nosotros dentro de 48 horas vamos a visualizar todos esos documentos que estoy mencionando ya en los documentos legales de la compañía. Así que consultándola con el número de RUC, nosotros vamos a poder visualizar y agregar esos documentos para poder aperturar la cuenta. Entonces vamos a tener tres razones de inscripción. Razón de inscripción de la escritura de constitución, razón de inscripción del nombramiento del gerente y razón de inscripción del nombramiento del presidente. Bien. Otra de los requisitos que nos saben solicitar las entidades bancarias es la copia de cédula de identidad del representante, firmas autorizadas, copia de planilla de servicios básicos donde conste la dirección de la empresa, certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia de Compañías actualizado.
y el formulario de 101 del impuesto a la renta, si la empresa tuvo, bueno, en este caso, si la empresa tuvo algún ejercicio fiscal, digamos que la empresa se aperturó, esto es para una empresa que ya ha tenido operaciones y requiere aperturar su cuenta en otro banco. Entonces, en este caso le piden lo que es el formulario 101. Pero en el caso de que nosotros recién estemos abriendo la cuenta, recién estemos aperturando la sociedad, no vamos a tener formulario 101 porque recién estamos iniciando las operaciones. Entonces, estos serían los requisitos principales para nosotros aperturar ya la cuenta. Y bueno, ya con toda la información disponible, la subimos al portal de la superintendencia, generamos el certificado de cumplimiento de obligaciones y con eso ya quedaría, pues, ¿no? La empresa operativa para que pueda, comenzar a realizar ya, sus funciones. Entonces ya hecho todo el proceso, justamente Karen que indicabas, tenemos que establecer el RUC, la inscripción del RUC en el SRI, o ya el RUC automáticamente. El RUC automáticamente lo otorga la Superintendencia de Compañías cuando nos aprueba la constitución de la empresa como tal. Nos entrega el número de RUC. Lo que nosotros debemos realizar es generar la clave de acceso en el portal del SRI. Entonces, con el número de RUC generamos la clave de acceso y allí podemos ingresar para poder de esta manera generar la declaración con el formulario de múltiples pagos para cancelar el valor de la patente. También hay que considerar que una vez que nosotros tenemos aquí el número de RUC y generamos la clave, vamos a tener por defecto una obligación vencida automáticamente, que es el pago de la patente. Entonces tenemos que pagar. ¿Cuánto es el valor de la patente? Es el 1% del capital suscrito. Ajá, ¿cuánto sería? ¿Te recuerdas? Si es un capital, si es un capital de $1.000, entonces el 1% serían $10 el valor a pagar por patente. Muy bien, y eso lo pagan en el banco. Sí, lo pagan en el banco, porque al ser la compañía recién constituida no tenemos una cuenta para nosotros poder registrar para que se haga el débito automático. Ya. Ahora, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ¿no? Cuando está constituyendo la SAT, automáticamente ya emite el nombramiento del representante legal Ujú. y presidente. Sí, esos documentos por defecto también los vamos a tener volvamos un momento a la diapositiva donde tenemos las firmas. Aquí. Sí. En esta sección de aquí nosotros vamos a poder visualizar la escritura de constitución, que es la que vemos aquí, y también vamos a poder visualizar el nombramiento del gerente y nombramiento del presidente ya redactados directamente por la Superintendencia de Compañías. Un Con la documento información estándar. Exactamente, un documento estándar que nosotros no vamos a poder modificar, eso sí. Lo único que nosotros podemos cambiar de eso allí son los nombres de los socios o accionistas en caso de que hayamos tenido algún error en el capital. Antes de firmar, aún estamos a tiempo de corregirlo. Pero en sí, el formato de todos estos documentos es estándar. Ahora, la pregunta que te tengo es, bien, ya pasó el tiempo de vigencia de esos nombramientos, quiero renovar esos nombramientos, ¿los puedo hacer automáticamente o ahí sí tengo que hacerlo con el abogado? ¿Qué me dirías? ¿Sabes ese procedimiento? Sí, se pueden hacer directamente en el portal de la superintendencia. Se puede modificar esa información. Eh, bien, si es nueva entonces la compañía, ¿a qué se referiría con el certificado de cumplimiento? Ah, por el tema del Bueno, pago al de la certificado. patente. Claro, por el tema del pago de la patente, por eso nos solicita ese certificado de cumplimiento. En ocasiones hay bancos que piden el certificado de cumplimiento de obligaciones y hay bancos que piden el certificado de obligaciones tributarias por el pago de la patente. Si nos solicitan el certificado de cumplimiento de obligaciones, pues nosotros tenemos que indicarles que estamos aperturando la compañía recién y que por eso queremos abrir una cuenta en el banco. Claro, la Superintendencia de Compañías no nos va a dar el certificado de obligaciones cumplido porque nosotros tenemos que presentar toda esta información. Mientras nosotros no presentemos y subamos toda esta información dentro del lapso de 30 días, pues vamos a tener las obligaciones incumplidas en este certificado.
Ahora veo que renta, el formulario de impuesto a la renta, ¿no? Que antes se llamaba 101. Adjuntar si la empresa tuvo ejercicio fiscal en este periodo. ¿A qué se refiere? Es decir, por ejemplo, como digamos que la compañía, eso aquí es más cuando, por ejemplo, la compañía empezó sus operaciones en el año, digamos, en el año 2024 y yo ahora ya tenía una cuenta en otro banco y yo ahora quiero aperturar cuenta en un banco distinto. Entonces, allí sí, si ya pasó el periodo en el que yo tenía que declarar, entonces allí sí voy a tener mi formulario 101 para yo presentar en el banco. Pero si la compañía recién está iniciando sus operaciones y lo que requiere es aperturar una cuenta para poder efectuar el depósito del capital, entonces en este caso el banco no es obligatorio presentar ese formulario. Desde tu punto de vista y profesionalmente, ¿qué tan beneficioso es constituir una SAS en vez de constituir otro tipo de sociedades? Realmente la figura de la SAS es similar a la figura de una compañía tradicional, con un proceso de constitución bastante simplificado. Entonces, yo recomendaría, más que nada para las pequeñas y medianas empresas o para los emprendedores que quieren formalizar como tal ya su negocio, constituir una SAD, porque es recomendable, nos ahorramos bastante en lo que es el costo, costos de constitución, nos ahorramos, es simplificado al ser electrónico y si nosotros evaluamos actualmente, vivimos en una era digital, en un mundo digital. Entonces, el constituir una SAS y los documentos, la mayoría de los documentos que se firman en SAS son electrónicos. Entonces, digitalizarnos, esta apertura que ha dado la superintendencia de digitalizar el proceso de constitución de una compañía, entonces es realmente algo atractivo para los inversores y para los emprendedores que tienen la visión de formalizar ya su negocio y constituirlo ya como una empresa como tal. Yo te preguntaba al inicio, ¿qué información deben presentar mensualmente? Entonces, ¿debe presentar declaración de IVA? Claro, debe presentar declaración de IVA y si todavía no ha facturado, pues la declaración tiene que presentarse en cero, pero presentarse, eso sí. ¿Deben Así mismo, presentar declaración de retención en la fuente de impuesto a la renta? también debe representar la declaración de retención en la fuente del impuesto a la renta. Sí. Al inicio, cuando yo he constituido las SAS, al inicio pues no son agentes de retención. Entonces la única obligación mensual que tienen que presentar es la declaración de IVA. Pero conforme va pasando el tiempo, entonces allí se van añadiendo más obligaciones. Los anexos también tienen que presentarlos, eso sí. O sea, tienen que Anexos, presentar los todo. ATS. Claro, los ATS. Así no haya tenido ventas la empresa en el mes que se constituyó, tiene que presentar el ATS en cero, pero cargarlo, porque si no, todo eso después, si no se presenta, va a repercutir en obligaciones vencidas más a que le van a salir, pues no más adelante. Tienen que presentar RDP, el de administradores también. Claro, claro, todas las obligaciones de una empresa, de la figura de una empresa tradicional. Y claro, el RDP, así la empresa al inicio no tenga, digamos que constituí la compañía y ya tengo que presentar el RDP. Igualmente en el SRI me va a salir la obligación que yo tengo que presentar. Una información al servicio de rentas internas, este, si yo no la presento, pues más adelante me va a salir como una obligación vencida. Porque digamos, si yo no tengo ventas y estoy obligada a presentar mi declaración, tengo que presentarla en cero, porque si no, voy a caer en una obligación vencida para el SRI. Muy bien. Vamos a leer los mensajes. Nos dice Alexa Espinosa. Ujú. Buenas noches, estimado ingeniero Víctor Parrales. Y buenas noches, Karen Cruz y colegas. Alexa Espinosa. Alexa Espinosa nos dice lo siguiente. Una pregunta, estimada. Los nombramientos estándar que emite la Superintendencia de Compañías se debe inscribir en el registro mercantil o ya no es necesario. No, ya no es necesario inscribir los nombramientos en el registro mercantil, porque ¿qué sucede en el lapso de las 48 horas que nosotros esperamos a que la superintendencia evalúe toda la información que nosotros hemos firmado y hemos subido? El registro mercantil es la razón de inscripción.
al momento que nosotros abrimos la razón de inscripción que va acompañada de la escritura de constitución, nos va a dar un número de registro. Y allí en la razón de inscripción nosotros vamos a poder visualizar que efectivamente está avalado por el registro mercantil. Entonces ya no es necesario acudir al registro mercantil con todos estos documentos a nosotros inscribirlos, sino que todo este proceso ahora es de manera electrónica, se hace online. Muy bien. Bien, para nuestros colegas administradores que van a ver en el futuro de este programa, ¿cuál sería tu mensaje a nuestros colegas de América Latina en relación a este tema? Nos demos la apertura para poder constituir este tipo de compañías y que podamos nosotros, pues no, ya con la información que nosotros vamos realizando, con la experiencia, pues vayamos, pues no, socializando también este tipo de información con otras personas que no lo realizan muchas veces por desconocimiento, porque piensan que, es una SAS, es algo nuevo, algo estamos acostumbrados, pues, ¿no?, a la metodología del sistema tradicional. Entonces, darnos la apertura de poder abrir este tipo de empresas, darles la oportunidad y ver que con el hecho de que sea flexible, simplificado, no quiere decir que no cumpla la figura de una empresa formal como tal, sino que la superintendencia buscó innovar en este sentido la constitución de compañías y realmente es una buena oportunidad y es una compañía regulada bajo la super, con todas las figuras formales y los deberes formales que debe cumplir una compañía tradicional, pero es muy flexible y pues podemos nosotros constituirla de manera sencilla y socializar este tipo de información con colegas o personas que todavía estén como dudando de si constituir una SAS o no con nuestra experiencia, nosotros poder hablarles del proceso tan simplificado que lleva y de que es una buena oportunidad para nosotros poder constituir una empresa. Muy bien. Bien, agradecemos a nuestra colega, la ingeniera CPA, Karen Cruz Rodríguez, por este tema tan interesante como es la constitución electrónica de una SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas en Ecuador. También por la oportunidad, estimado Víctor, y bueno, espero que este tema les haya servido ahora, les sirva en un futuro. Y bueno, gracias a Dios a Dios primero por la oportunidad y a usted, Víctor, por la apertura en este programa. Muchas gracias. Bye bye.